estudiantes de la carrera de turismo en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, carreras técnicas semipresencial, en la cual vamos a hacer una pequeña intervención o exposición sobre el turismo y su evolución en la asignatura de Teoría y Técnicas de Turismo. Los integrantes del grupo son Álvarez Glendi, Roa Margaret, Fonseca Gabriel, Roa Erika, Ovalle Herich. Vamos a dar inicio con lo que es el pequeño concepto sobre turismo. Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento de voluntarios por diferentes motivos. Dichos motivos pueden ser por salud, cultura, por diversión, por entretenimiento y por diferentes tipos de motivos que pueda utilizar la gente para trasladarse a otros sitios y hacer turismo. Por lo general, a los venezolanos les encanta hacer turismo en lo que es las zonas montañosas o en las zonas donde están las playas, que es las zonas más visitadas de nuestro país. Se puede decir que el turismo nació con el hombre, ya que es tan antiguo como tal. ¿Por qué? Porque en los antepasados, que eran los indios, estaban los nómadas. Los nómadas se trasladaban de un sitio a otro y sin darse cuenta hacían turismo. De igual forma eran receptores para las personas que se trasladaban hasta los sitios donde ellos vivían en ese entonces. En la historia del turismo se remontan las primeras manifestaciones del turismo, la encontramos en los hechos que se refieren a los viajes que se realizan en la antigüedad. Los antiguos en la antigüedad utilizaban el turismo para el comercio, para trasladarse de un lugar a otro. En la Edad Media se conoció lo que fue la Guerra de las Cruzadas. ¿Qué pasaba con esta Guerra de Cruzadas? Que las personas que estaban allí en ese momento se disputaban la región, querían apoderarse de la región como tal. En el siglo XVI, en Italia, se construyeron los primeros coches y las primeras carrozas para trasladarse las personas de un lugar a otro. Y de esta manera ha estado evolucionando el turismo. En el siglo XVII se crea o se forma el viaje del caballero y de la diligencia, que es otro tipo de avance turístico que hubo para el momento. Vamos al siglo XIX, donde se inició el turismo como tal en Venezuela, con la construcción del ferrocarril. De esta manera, con ese medio de transporte, la gente se podía movilizar de un sitio a otro más largo, ya que a pie o con otros medios no podía movilizarse. También se crearon lo que fueron los museos, los lugares artísticos donde exhibían monumentos y diferentes tipos de artículos relacionados con lo que es el turismo. De igual forma, para ese momento regularon lo que fue los precios para las personas que visitaban, ya que se debía cancelar o se debía pagar por estadía de las personas y de igual forma por la comida. También se creó lo que fue la primera agencia de viaje, siendo creada por Thomas Cook en el año 1841. El turismo en Venezuela se señala a partir del año o comienza a partir del año 1936. Esto se desarrolló en el gobierno de Eleazar López Contreras. Para el año 1950 se crea la primera oficina de turismo como tal, dando continuidad en el año 1962. Allí se declara el turismo como una actividad para todas las personas que habitaban allí. En el año 1965 se crea Fontur. Seguidamente, en el año 1980 se empieza a formalizar legalmente lo que es el turismo, ya que se hacen las leyes, fundamentadas en el reglamento de la ley del turismo, dando así paso en el año 2005 a la Gaceta Oficial que genera la ley orgánica del turismo. Buenos días, mi nombre es Margaret Roa. Voy a darle continuidad a la historia del turismo y su evolución. Enfoques del turismo. Económico. Este nos da un marco y proporción para analizar el turismo y la economía del turismo en ese país en ese momento. ¿Qué pasa? Él nos da tres impactos. Impacto directo. Es aquel en el cual el visitante desembolsa su dinero a una empresa como tal. Impacto indirecto. Es en el cual el visitante hace un gasto en su turismo a realizar.
y el impacto total es la combinación de los dos anteriores para crear un patrón de desembolso en la economía del turismo en ese lugar. Psicológico. Son las clases sociales, hábitos, costumbres y tradiciones que se le enlazan tanto al visitante como al anfitrión. Fenomenológico. Es aquel el cual estudia principalmente al turista, no al objeto turista, sino a la persona. ¿Por qué? Porque entiende y trata de analizar son las metodologías y las tecnologías que tienen las personas turistas en ese momento. Sistemático. Es aquel en el que laboran grupos entrelazados y trabajan entre sí para formar un patrón con la finalidad de cumplir sus objetivos turistas. Clasificación del turismo. Emisor. Es aquel turismo que realiza la persona que reside en ese lugar, que el turismo lo lleva hacia otros lugares. Receptor. Es el turismo que hace las personas que no residen en ese lugar, pero sin en cambio realizan su turismo en ese lugar. Doméstico. Es aquel turismo que realizan las personas que residen en ese lugar y sin en cambio sí realizan ese turismo en ese lugar. Ejemplo es en el estado Táchira. Se puede decir que en algunos municipios del estado Táchira sí se le da el turismo doméstico, ya que las personas tachirenses realizan su turismo en el estado Táchira. Diferencia entre visitante, excursionista y turista. Visitante. Son aquellas personas que, como su palabra lo dice, son visitantes. No pueden durar más de un año en el lugar donde están visitando o en donde están haciendo turismo. Turista. Es aquel que puede durar más de 24 horas, pero no más de un año en ese lugar, ya que por el contrario se volvería un migrante en esa nación. Él hace su turismo por diferentes motivos, pueden ser de ocio, deporte, trabajo, negocios, entre otros. Excursionista. Por el contrario, el excursionista solo elabora su estadía en menos de 24 horas en diferentes lugares donde hace su turismo. Buenos días, mi nombre es Gabriel Fonseca. Voy a hablarles dentro de la historia del turismo sobre el sistema del turismo. El sistema del turismo es un conjunto de recursos que interactúan entre sí para tener un objetivo común. Dentro del sistema del turismo tenemos una serie de elementos intrínsecos que juegan un papel muy importante en esta disciplina, los cuales tenemos que el turista, que es un elemento dinámico dentro del contorno. También tenemos elementos geográficos que son la región de salida, que es el punto de partida, el punto donde arrancamos, y la región de tránsito, que es por donde nos trasladamos hacia nuestro punto de llegada, lo cual lo podemos hacer a través de aviones, lo podemos hacer a través de autos, de trenes, entre otros medios de transporte. Y el otro elemento geográfico que tenemos es el elemento del destino, que es donde llegamos nosotros al objetivo ya pautado, en el cual encontramos los servicios turísticos. También tenemos una función de localización, que tiene unas reglas de mercadeo, las cuales están explícitas, que son la regulación, está la oferta del objetivo a dar, está la demanda del objetivo turístico, que todo esto conforma un sistema turístico, ¿verdad? Tenemos también que las categorías del turismo. Entre las categorías del turismo tenemos tres elementos: el turismo interno, el turismo nacional y el turismo internacional. Dentro de la categoría del turismo interno tenemos aquel turismo que es de manera local, en manera que se realiza dentro de la misma localidad, dentro del mismo municipio, dentro de la misma región.
¿verdad? Tenemos el turismo nacional, que es aquel turismo, ¿verdad?, que lo realizamos entre otros estados de la misma nación, si se dice de nuestras líneas fronterizas. Y tenemos el turismo internacional, que es aquel turismo que hacemos nosotros con otras naciones. Con otras naciones hacemos el turismo nacional. Dentro del turismo interno tenemos que el turismo interno es la suma del turismo doméstico más el receptor. Dentro del turismo nacional tenemos que es el turismo doméstico más el emisor. Y dentro del turismo internacional tenemos que es la sumatoria del turismo receptor y el turismo emisor. Dentro del turismo nacional tenemos que podemos nosotros realizar el turismo en diversos estados, como son Mérida, Caracas, la Gran Sabana, Margarita, entre otros. Y dentro del turismo internacional es aquel turismo que podemos nosotros ir por lo menos a Francia, a París, podemos ir a México, a Cancún. Ese es el turismo internacional, que es entre otras naciones, ¿verdad? Dentro del turismo sustentable tenemos aquel turismo que gestiona los recursos, ¿verdad? Que gestiona los recursos, las necesidades, para satisfacer las necesidades económicas. ¿Qué quiere decir? Satisface las necesidades presentes de los turistas y de las regiones donde se lleva a cabo el turismo, a la vez que protege y mejora las oportunidades para el futuro, ¿verdad? Decimos que esta clase de turismo sostenible es aquel que genera dinero para sostener la misma sociedad, el mismo entorno de la localidad. También tenemos dentro de ellos tres pilares de la sostenibilidad, ¿verdad? Está el económico, el pilar económico, que es la recepción de ingresos y la creación de empleo. Está el pilar ambiental, que protege la naturaleza, la conservación de los recursos, y está el social y el cultural, respeto a los valores y tradiciones, mantenimiento de los equilibrios sociales. Tenemos dentro de esto el turismo sostenible, que es aquel turismo que satisface las necesidades de la población actual para la capacidad, sin intervenir en la capacidad de las generaciones por venir. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquel turismo que hace de manera conforme y adecuado para que las generaciones que vienen tengan también conservadas todo esto y disfruten de todos esos turismos. No es un turismo derrochador, un turismo aquel que viene simplemente a satisfacer las necesidades y destruir el medio ambiente en que se encuentra. Tenemos aquel que conduce a las gestiones de todos los recursos, permitiendo satisfacer las necesidades económicas, sociales, estéticas, manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que apoyan la vida. En resumen, podemos decir que el turismo sostenible tiene tres elementos que tienen que relacionarse entre sí: el ecológico, el social y el económico. El ecológico es el medio ambiente natural viable, el social favorece a la comunidad, el económico economía suficiente, y lo cual es hacer que sea soportable, que sea viable y que sea equitativo. Buenos días, mi nombre es Erika Roa. Fuerzas que van impulsando la nueva era del turismo, nuevas tecnologías. Se refiere a todo aquello que nos da un avance para un futuro y un mejor desenvolvimiento del turismo en nuestro país y en el exterior. Esto comprende varias máquinas que nos llevan a estos desenlaces. Las nuevas formas de producción, lo que comprende nuevos mecanismos para el desenvolvimiento de dicho turismo, nuevos consumidores, aquellas personas que vienen de afuera para ayudarnos a incrementar nuevas tecnologías y nuevos elementos para la contribución de dicho turismo, tanto interno como externo. Y
la globalización de mercados. Lo que en sí comprende a los comercios, lo que se va desenvolviendo en cada uno a nivel internacional y a nivel nacional. A continuación tenemos los valores turísticos. Entre los más importantes tenemos la responsabilidad, que es el cumplimiento de las obligaciones y el cuidado al momento de tomar una decisión o hacer algo. La solidaridad, que es cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente, se ayudan mutuamente para un fin común, entonces sí estamos hablando de solidaridad. En la innovación genera un valor adecuado a una organización. Es todo aquello que nos lleva hacia un futuro. Es decir, algo nuevo. También tenemos el respeto, que es todo lo que hacemos, es lo que impacta en la vida de muchas personas. Y el conocimiento, que es todas aquellas ideas nuevas que queremos aprender sobre lo que se necesita saber. El turismo multidisciplinario. Los aspectos del turismo son multidisciplinarios, ya que influyen, como la misma palabra lo dice, diferentes disciplinas, como lo son la filosofía, que es la reflexión metódica que refleja la articulación del conocimiento y del ser. La psicología, que es la disciplina que investiga los aspectos mentales de las personas y de los animales. La economía, que es lo que abarca valga la redundancia, en lo económico para los bienes y los servicios, y así los produciendo para luego distribuirlos. Y la gastronomía es la globalización del acto de cocinar dentro de un contexto más amplio, con elementos relacionados. Y por último tenemos los términos del turismo. El turismo es lo que permite a la persona viajar, hospedarse por un determinado tiempo en un lugar específico. Y a continuación tenemos las palabras más utilizadas entre la guía turística. Pues primero tenemos el tour, que es el recorrido que se hace en no mayor a 24 horas, pero en la misma localidad. La ruta es la vía que nos lleva hacia ese lugar, ya que es la base del itinerario. Y el itinerario es el recorrido que se hace por medio de mapas. La guía turística son todos aquellos libros o folletos que nos dan a conocer la información sobre dichos lugares a visitar. Y la guía de turismo son todas aquellas personas que conocen ampliamente sobre el tema y sobre las tradiciones de dichos sitios a los que se quiere llegar. Esto ha sido toda nuestra exposición. Muchísimas gracias por